Bienvenidos a Sombras de Sabiduría, el rincón donde los secretos antiguos y los misterios olvidados vuelven a la luz. Seré tu guía en este viaje por lo desconocido. Exploraremos historias envueltas en sombras, conocimientos arcanos y enigmas que desafían nuestra comprensión del mundo. Desde textos antiguos hasta leyendas urbanas, nada está fuera de nuestro alcance. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ni un solo misterio. ¿Estás listo para abrir los libros del olvido y descubrir lo que se oculta en las sombras? Hoy descubriremos el mal radical, Immanuel Kant. Immanuel Kant, una de las figuras más destacadas en la historia de la filosofía, se erige como un faro de la razón y la moralidad en la era moderna. Sin embargo, entre sus obras brillantes, hay un concepto que atraviesa como una sombra la claridad de su ética: el mal radical. Este término, que a primera vista parece desafiar la estructura misma de la moralidad kantiana, esconde profundidades de pensamiento que nos invitan a explorar la naturaleza más oscura de la condición humana. El mal radical no es un mal absoluto, sino algo profundamente enraizado en la voluntad humana. Surge, no por ignorancia, sino por la elección consciente de actuar en contra de la ley moral, incluso cuando se sabe cuál es el deber. ¿Qué impulsa a los seres humanos a elegir el mal cuando reconocen el bien? ¿Es el mal radical una anomalía en la estructura de la moralidad kantiana o una clave para comprender mejor los dilemas morales modernos? En las siguientes páginas nos adentraremos en el pensamiento de Kant, desvelando las capas de misterio que rodean este concepto. Antes de sumergirnos en el mal radical, es esencial entender el contexto en el que Kant desarrolló sus ideas sobre la moralidad. En su obra fundamental, La crítica de la razón práctica, Kant presenta la idea de que la moralidad está arraigada en la autonomía de la voluntad racional. Para Kant, los seres humanos son agentes morales porque son capaces de actuar según leyes que ellos mismos se imponen racionalmente. Esta ley moral es la expresión del imperativo categórico, que exige que actuemos de tal manera que nuestras acciones puedan convertirse en una ley universal. En este esquema, el mal moral es el resultado de una desviación consciente de la ley moral, pero no porque el individuo no conozca el bien. Es aquí donde Kant introduce su concepto de libertad. El ser humano tiene la capacidad de elegir entre el bien y el mal, y es precisamente esta libertad la que abre la puerta al mal radical. El centro de la ética kantiana es el imperativo categórico, que dice: obra solo según una máxima tal que puedas querer que se convierta, al mismo tiempo, en ley universal. Este principio resalta la universalidad y racionalidad de la moral. Sin embargo, para Kant, la moral no se basa en consecuencias o deseos, sino en deberes. Los seres humanos deben actuar moralmente no porque deseen un fin, sino porque es su deber hacerlo. El mal radical, según Kant, se origina cuando las personas usan su autonomía, no para seguir la ley moral, sino para anteponer sus propios intereses. Esta corrupción de la voluntad es lo que Kant llama el mal radical. Es radical porque no es un error temporal ni una equivocación involuntaria, sino una tendencia enraizada profundamente en la naturaleza humana, que surge de la libertad misma. El mal radical no debe confundirse con la maldad irracional o salvaje. Para Kant, el mal radical es el resultado de una elección deliberada de la voluntad humana, en la que se decide conscientemente actuar en contra de la ley moral. Este mal es radical porque está profundamente arraigado en la disposición moral del individuo. Kant argumenta que los seres humanos, como agentes morales, están dotados de libre albedrío. Tienen la capacidad de actuar conforme a la ley moral o de desviarse de ella. Sin embargo, cuando optan por anteponer su propio interés sobre el deber, están eligiendo el mal radical. Esta elección no es el resultado de la ignorancia, sino de una corrupción voluntaria de la voluntad. Lo que distingue el mal radical del simple error o de la debilidad moral es su deliberación consciente. En lugar de un fallo accidental o una equivocación impulsiva, el mal radical implica una decisión en la que el individuo es plenamente consciente de sus obligaciones morales y, sin embargo, elige priorizar su propio interés. Este egoísmo es la raíz del mal radical,
y es lo que lo convierte en un fenómeno tan perturbador. El mal radical en Kant plantea preguntas profundas sobre la naturaleza humana. Si la moralidad es accesible a la razón y los seres humanos son agentes racionales, ¿por qué hay una inclinación tan persistente hacia el mal? Kant sugiere que el mal radical no es un defecto accidental en algunos individuos, sino una tendencia universal en la humanidad. Kant plantea la inquietante posibilidad de que la naturaleza humana esté inclinada hacia el mal, no por necesidad, sino por la fragilidad de la razón moral frente al egoísmo. La tentación de actuar en interés propio es tan fuerte que incluso la razón más desarrollada puede sucumbir a ella. Kant sostiene que el mal radical es una tendencia presente en todos los seres humanos. No hay nadie completamente libre de esta inclinación, ya que todos enfrentan la posibilidad de elegir el mal. Esta visión del mal como un aspecto inherente de la naturaleza humana introduce una dimensión sombría en la ética kantiana, ya que sugiere que la moralidad no es un ideal puro, sino una lucha constante contra una tendencia oscura que habita en cada uno de nosotros. El mal radical, aunque arraigado en el individuo, tiene implicaciones profundas para la sociedad en su conjunto. La tendencia humana hacia el mal no solo se manifiesta en las decisiones individuales, sino que puede corromper instituciones enteras. Kant advierte que cuando el mal radical se organiza en sistemas políticos o sociales, puede generar estructuras de opresión y violencia. Esto ocurre cuando los líderes o los ciudadanos eligen conscientemente el mal bajo el pretexto de buscar un beneficio personal o colectivo. Aquí, el mal radical se vuelve sistémico, arraigado en las leyes y normas que deberían, en teoría, promover la justicia y el bienestar general. Kant, en su obra Hacia la paz perpetua, aborda las guerras como una manifestación del mal radical en el ámbito internacional. Las naciones, al igual que los individuos, pueden sucumbir a la tentación de priorizar sus propios intereses en detrimento de la justicia. Las guerras, con todas sus justificaciones políticas y económicas, a menudo encarnan la elección del mal bajo el disfraz del bien nacional. Kant aboga por una federación de estados que limite la inclinación al conflicto, pero reconoce que la tendencia hacia el mal radical siempre será una amenaza. Si el mal radical es una tendencia inherente a la naturaleza humana, ¿cómo se puede combatir? Para Kant, la respuesta reside en la razón y en la firmeza de la voluntad moral. Kant enfatiza la necesidad de una educación moral que fortalezca la capacidad de los individuos para reconocer y seguir la ley moral. La educación, tanto en el ámbito privado como en el público, debe centrarse en desarrollar la autonomía moral y en enseñar a las personas a resistir la tentación de actuar en su propio interés a expensas del bien común. Además, Kant sostiene que es esencial cultivar una voluntad firme en la búsqueda del bien supremo. Esto implica una constante autovigilancia y una dedicación al deber moral, incluso en las circunstancias más difíciles. La lucha contra el mal radical no es fácil, ya que requiere un compromiso inquebrantable con la ley moral, a pesar de las inclinaciones egoístas que surgen en la vida cotidiana. El mal radical, como lo concibe Kant, nos confronta con una visión profundamente inquietante de la naturaleza humana. A diferencia de otras formas de maldad que pueden ser explicadas por la ignorancia o la debilidad moral, el mal radical es una elección deliberada en la que el individuo decide conscientemente desobedecer la ley moral. Este mal está enraizado en el corazón de la libertad humana, y su presencia constante en la historia y la sociedad plantea preguntas incómodas sobre el equilibrio entre la razón y el egoísmo. Sin embargo, para Kant, la posibilidad de elegir el mal no significa que estemos condenados a él. A través del cultivo de la razón y la voluntad moral, es posible resistir el mal radical y vivir de acuerdo con los principios del imperativo categórico. La lucha contra el mal es continua, pero es también lo que define a los seres humanos como agentes morales. El mal radical es, en última instancia, un recordatorio de que la moralidad no es algo que pueda darse por sentado. Es un desafío constante, una batalla que se libra en la profundidad de la voluntad humana, y cuya victoria nunca está garantizada, pero cuya búsqueda es el fundamento de la dignidad y la libertad humanas. ¿O dijiste?